mesa y los apóstoles con él, y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor, pero él les dijo: Los reyes de los paganos los dominan y los que ejercen autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y les dijo: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso le faltó algo? Dijeron. Nada. Jesús añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. Y el que no tenga espada, que venda un manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores.
porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta ya. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino, diciendo: Dejen, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada, sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes, y tapándole la cara, le preguntaban, diciendo: Haz de profeta. ¿Quién te ha pegado? E insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces,
¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo, diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le responde. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí, Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara. E iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde
¿qué no pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Todos se colocan de rodillas. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, hoy celebramos el día del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos se bendice los ramos y luego en la misa se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a mirar primero lo que es la bendición de los ramos. En San Lucas, capítulo 19, versículo 28 en adelante. Nos viene a presentar el por qué estamos celebrando hoy el Domingo de Ramos y cuál es la enseñanza. A ver, tratemos de hacernos una idea de todo lo que allí pasó. Jesucristo entra a Jerusalén, ya lo decíamos, allí en la bendición de Ramos. Jerusalén representa el cielo, donde nosotros vamos a ir, la nueva Jerusalén. Y Jesús va camino a Jerusalén y entra triunfante en Jerusalén. ¿Y qué significa? Significa varias cosas. Si entra triunfante y Jerusalén representa el cielo, significa que Jesús es Dios y como Dios triunfa en el cielo. Es su patria, Él es el dueño, Él es el jefe. Por eso se llama a la tierra prometida la Nueva Jerusalén. Jesús ya entró a Jerusalén como rey, como Señor. Y el pueblo lo aclama, el pueblo goza de que Él sea el rey, que Él sea el Señor, que Él sea el Dios. ¿Qué significa para nosotros? 2000 años después significa que si Jesucristo entró al cielo, eso significa Jerusalén, y entró triunfante como el Mesías, como el Rey, como el Señor, como Dios, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, significa que Jesús es Dios. Entonces nosotros tenemos ya en nuestro corazón la alegría de poder entrar al cielo con Jesús batiendo palmas. ¿Y qué significa batiendo palmas? Con el mayor gozo posible. La Biblia entonces hoy nos invita, junto con la iglesia, a creer, no solo de mente, sino de corazón, con convicción plena, que Jesucristo es el Mesías. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es el Rey. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es Dios con nosotros. Este es el Salvador. Ha venido a salvarnos. Y entonces nosotros tenemos que gozarnos plenamente y disfrutarlo. Hay quienes no lo hacen. Hay quienes se oponen. Y entonces ahí viene lo que es la pasión. Por eso se conjuga. O sea, ¿por qué el Domingo de Ramos se pone la entrada triunfante en Jerusalén? ¿Y por qué el Domingo de Ramos se pone la pasión a meditar? Sencillo, porque que es Dios y el pueblo en un momento lo reconoce, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo y bate palma. También hay otro grupo que no lo acepta como Dios. Y como no lo aceptan como Dios, que le gritan a Pilato, suelten a Barrabás y maten a Jesús. Este es el segundo. Aquella persona que dice, yo no lo quiero como Dios. Yo a Jesús no lo acepto como Dios. Yo prefiero que suelten a Barrabás. O si no, como los dos ladrones. Es lo mismito, los dos ladrones. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce como rey, lo reconoce como Dios. Y Jesús da la promesa a ustedes y a mí en la persona del ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y por eso las palmas que batimos hoy Domingo de Ramos, que Jesús nos da el paraíso. Pero está el otro ladrón, el otro grupo, lo mismo. Representa el otro grupo, que se niega a creer que es el Hijo de Dios. Si tú eres el Mesías, si tú eres el Rey de los judíos, si tú eres el Señor, si tú eres Dios, sálvanos a nosotros.
y sálvate a ti mismo. Son las dos caras de una misma moneda. El Mesías ha venido, un grupo lo ha aceptado, otro grupo no lo ha aceptado. Usted y yo, ¿de qué grupo estamos? No es otra cosa lo que viene a decir la Biblia hoy. Por eso, igualitico con los apóstoles. Los apóstoles lo aceptan como Dios y Señor, pero dentro de los apóstoles hay uno que lo entrega, Judas. Entonces Jesús dice, ¿de cuál grupo quiere ser usted? ¿Del grupo de los apóstoles que lo reconocen como Dios y Señor o del grupo de Judas que lo traiciona? O sea, todo gira en torno a reconocer a Jesús como Dios o no reconocerlo. Y si lo reconozco como Dios, estoy convencido que Él es mi Dios. Mire, queridos hermanos, usted y yo nos llamamos cristianos. ¿Y por qué nos llamamos cristianos? Nos llamamos cristianos porque creemos que un personaje que vivió hace 2000 años es el Cristo. El Cristo significa el ungido de Dios. Es Jesús. Jesús significa Dios salva, el Salvador. Jesucristo, Jesús el Cristo. Es el Mesías, es el Salvador, es el ungido del Señor. ¿Lo crees? Si lo crees y cree que Él es Dios y estás dispuesto entonces, como consecuencia de creer que Él es Dios, amarlo, respetarlo, obedecerle, seguirle, servirle, entonces bien puedes tomar el nombre de cristiano. Cristiano no es aquel que se diga yo soy cristiano porque me metí en evangélico. O yo soy cristiano porque yo digo creer en Cristo. No, ya va. Cristiano es aquel que personalmente está convencido que Jesucristo es Dios y lo adora solo en su corazón, en su ser. Por eso la iglesia te da la oportunidad de venir a la iglesia y ahí tiene el Santísimo. ¿Qué es el Santísimo? Jesús, que es Dios, prometió quedarse en un pedazo de pan. Como Él es Dios, yo lo creo, yo no lo dudo, vengo, lo adoro allí y le digo, sé que estás aquí, eres Dios, no puedo verte porque eres espíritu, pero estoy convencido de que eres Dios. Eso no lo hace otra persona por ti, eso no lo hace otra persona por mí, eso lo hace cada uno particularmente y eso se llama tener un encuentro personal con Jesús. Si ustedes creen en Jesús, pero como los testigos de Jehová, que Jesús es un hombre y no es Dios, ustedes no lo están adorando. Para adorarlo, tenemos que convencernos nosotros mismos que Él es Dios. Y por eso todas las Sagradas Escrituras nos van a mostrar que Jesús es Dios, incluso los que no lo aceptaron, lo mataron porque no creía que Él era Dios. Vamos primero con San Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante, cuando Él va a camino a Jerusalén. Después de esto, aquí hay varios rasgos de lo que le estoy hablando. Muestra que Jesús es Dios, que Jesús es Rey, que Jesús es el Señor y que tenemos que alegrarnos con Él. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Atención, aquí hay dos palabras. Iba adelante. ¿Y qué significa iba adelante? Que Él iba adelante. Y que atrás iba un grupo, ¿o no? Iba adelante. Significa que hay un grupo atrás, pero que Él va primero hacia Jerusalén. Y en ese grupo de atrás estamos nosotros, que 2000 años después vamos camino a Jerusalén, camino al cielo. Dentro de 100 años ya hemos llegado a Jerusalén celestial, a la ciudad santa. Pero
ya se fue adelante, Él se fue primero al cielo. Y tenemos la certeza de que como Él entró al cielo primero, nos abrió el cielo. ¿Se acuerda? Con el bautismo de Jesús se abrió el cielo. ¿Se acuerda del día de que Jesús muere? Se abrió el santuario, ¿cómo es? El velo del santuario se rompió entonces, se abrió el cielo. Jesús nos abre el cielo, Él entra primero, pero detrás viene otro grupo. ¿Otra vez? Dicho esto, iba adelante, Jesús va adelante. subiendo a Jerusalén. ¿Y por qué dice subiendo? Dos cosas, subiendo porque representa el cielo, que está arriba, pero subiendo también significa cuesta, sacrificio, que para llegar al cielo hay que hacer sacrificio, hay que subir, como cuando uno viene de Santa Rita y del río para acá comienza a subir. Eso es ir al cielo, un sacrificio. Un esfuerzo, tenemos que hacer el sacrificio, subir, no podemos desmayar. Sigue. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Aquí, atención, por favor, hagan el esfuerzo de mirar que ese que iba camino a Jerusalén de primero y donde nosotros vamos siguiéndolo. Hagan el esfuerzo de mirar si Él es Dios o no es Dios. Cómo la Biblia nos presenta que ese Jesús es Dios. Lo último que leyó. Envió 2 de sus discípulos. Envió 2 de sus discípulos, atención, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Capten que ese que va a Jerusalén triunfante, ese es Dios, lo sabe todo. Vayan a la aldea del frente, allá van a encontrar un pollino, desátenlo. Si alguien le pregunta por qué lo desata, diga, y le dice todo. Ellos van y lo encuentran tal y como Jesús se lo dijo. Aquí está mostrando la Biblia que ese Jesús en el que usted y yo creemos es efectivamente Dios. Lo sabe todo. Y lo que Él dice se cumple. Pongan atención. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así. Atención, a lo que viene. Escuche el otro pedacito. Porque el Señor lo necesita. Subrayen esa frase. ¿Otra vez? Porque el Señor lo necesita. Y si alguien le pregunta por qué agarra del pollino y se lo lleva, dígale porque el Señor. Ah, bárbaro. Jesús está diciendo que Él es el Señor y necesita el pollino. ¿Y quién era el Señor para el pueblo de Israel? Dios. Escucha, Israel, el Señor, vuestro Dios, uno solo es. ¿Se acuerda Tomás cuando lo vio resucitado? ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús lo manda y le dice, para que la gente no se ponga brava porque agarró el burro, usted le va a decir que no fue Petronilo que lo mandó a buscar, que no fue don Pánfilo, que fue el Señor. Y cuando la gente se dé cuenta que es el Señor que lo necesita, calladito, si es el Señor, no hay ningún problema. Entonces la Biblia está mostrando de 2 maneras que Jesús es el Señor. La primera manera es que Él sabe lo que va a pasar de antemano. Es Dios, sabe el futuro. Y se cumple. 2, si preguntan quién quiere el burro, quién necesita el burro, el Señor. Y la gente, como sabe quién es el Señor, no se molesta porque el Señor es Dios. Y si Dios pide el burro, ¿qué vamos a hacer? Hágase tu voluntad.
Sigue. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Se cumplió? ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Detengámonos ahí. La frase "el Señor" es el motivo por el cual lo matan a Jesús. Los que no estaban de acuerdo, los que no lo reconocen. No me pierda ahí. Por eso ustedes verán que San Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, va a hablar que Jesús es Dios. Y no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se anonadó tomando la condición de hombre, pasando por uno como tantos. Dios, Jesús es Dios. Pasa como hombre. Y luego Pablo dice, ¿y cuál es la tarea de Jesús como Dios que se hace hombre? ¿Cuál es la tarea del judío y del no judío, del creyente? Doblar la rodilla delante de Él y proclamar toda lengua que Jesucristo es el Señor. O sea, el trabajo suyo y el trabajo mío en esta vida es un ejercicio espiritual de fe, al punto de que llegue el momento en que yo reconozca que Jesucristo es Dios, es el Señor y no hay otro. Y cuando yo lo reconozca a Él como Dios aquí en la tierra, estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Escuche cómo lo dice Filipenses 2, 6 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios, Jesucristo es Dios. Dios existe, nosotros lo creemos, y está Jesucristo, Dios, con nosotros, el Emmanuel. Ahora vean que hay que reconocerlo. El problema para reconocerlo es que se hizo hombre. Pongan cuidado. no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se da cuenta? El misterio, eso es un misterio. Dios no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se hizo uno con los hombres, tomando la condición de siervo. Qué grande amor de Dios. ¿Para qué? Los santos dicen que Dios se hizo hombre para elevar al hombre y llevarlo a Dios. Dios se abaja y llega hasta el hombre para elevar al hombre hasta Dios. Sigue. Y estando en la condición de hombre, ¿escucharon, hermanos? Estando en la condición de hombre. Ahí está el problema. ¿Por qué los judíos lo mataron? Porque se quedaron viendo en Jesús la condición de hombre y no lo reconocieron como Dios. Y la tarea de ustedes, la tarea mía en este mundo es hacer el ejercicio de la luz de la fe para reconocer en ese Jesús hecho hombre a Dios. No me pierda esto tampoco. Miren ustedes San Juan capítulo 5 versículo 18. ¿Por qué matan a Jesús? Y por eso la pasión y muerte de Jesús hoy, el domingo de Ramos. ¿Por qué lo matan? Hay un motivo claro. Ellos dicen, tenemos que matarlo porque éste ha cometido un gran error, una gran falla. Y ellos explican cuál es la falla por lo cual lo quieren matar. Según ellos, es una falla. Pero no era una falla. La falla no era de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. La falla era de los hombres que no quieren creer que Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios, para salvar a los hombres. Escuchen. por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? Atención, ¿por qué? La pasión, la que leímos. Procuraban matarle, ¿por qué?
porque no solo quebrantaba el día de reposo, Porque para ellos no solo quebrantaba el día de reposo. Atención, escuchen. Sino sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿por qué lo mataron? Porque no aceptaron que Jesucristo era Dios. Y nosotros entonces estamos llamados por Pablo, vuelvo donde está Pablo Filipenses, a no hacer como los judíos, que no aceptaron que Jesús era Dios, entonces tuvieron que matarlo, porque este siendo hombre se hace pasar por Dios, llamándose Hijo de Dios. Y no era que Jesús se hiciera pasar por Dios, Jesús es Dios, solamente que es Dios hecho hombre. Escuchen entonces cómo dice Pablo. Y estando en la condición de hombre, Dios, estando en condición de hombre, activemos la fe, vamos a ver a Dios en ese hombre llamado Jesús de Nazaret. se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo mataron, pudiendo ser Dios. Si eres el Hijo de Dios, baja de ahí y creeremos. ¿Se acuerda? Que le gritaban en la cruz. Pero también recuerda que el soldado romano, después que Jesús muere, que las piedras se dan, hubo un terremoto, ¿y qué dijo el soldado romano? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces toda la Sagradas Escrituras nos va llevando es a que usted y yo nos demos cuenta que verdaderamente Jesucristo es Dios. Por eso creemos en la confesión. Porque Él que es Dios dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados. Juan 20, 22 en adelante. Por eso creemos que Jesús, creemos que está en la Eucaristía, porque Él agarró pan y dijo, Él siendo Dios, dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Pues si Él que es Dios dijo eso es su cuerpo, ese es su cuerpo y punto, porque Él es Dios, no nos va a mentir. Entonces la Iglesia Católica cree en Jesús que es Dios. Y si Él dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te doy la llave del reino de los cielos. Entonces si Él es Dios, fundó una iglesia, yo tengo que estar en esa iglesia. Y si Él le dio la llave del reino de los cielos a Pedro, yo tengo que estar en esa iglesia que fundó Cristo y que le dio la llave en Pedro. Listo. Y Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Vaya, si Él es Dios, yo lo creo. Por eso ustedes y yo en la Iglesia Católica creemos todo lo que Jesús dijo, porque Él es Dios. De ahí el hecho de que tenemos que leer las Escrituras para meditarla, para gustarla y creer lo que Él hace. Por eso Él caminó sobre las aguas. Por eso Pedro cuando lo vio le dijo, Señor, si eres tú, o sea, si tú eres Dios, si tú eres el Mesías, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y como Jesús es Dios, hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Y como Jesús es Dios, resucitó entre los muertos. Y como Jesús es Dios, resucitó a Lázaro. Y como Jesús es Dios, dio los ojos a los ciegos, hizo caminar a los cojos, hizo oír a los sordos, hizo hablar a los mudos, curó a los leprosos. Y como Él es Dios, viene a salvar al pueblo. Y nosotros lo reconocemos como Dios y nos dejamos salvar. Hermanos, si hoy no reconoce que Jesús es Dios, no hay salvación en tu vida. No lo adoras. Y como lo cree como Dios, tiene que amarlo y hacer lo que dice Pablo. Sigue, ¿qué dice Pablo? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, atención, para que al nombre de Jesús, el nombre que Dios le dio a Jesús, ustedes van a ver que el nombre que Dios le dio a Jesús es Señor. Y ustedes lo van a escuchar. Para que al nombre de Jesús, el nombre que Dios le dio a Jesús, Señor, ¿qué tenemos que hacer ante ese personaje? toda rodilla se doble. Ante ese personaje, eso significa el nombre, el personaje, la persona. Ante ese personaje, Toda rodilla se doble.
¿Qué debemos hacer nosotros ante Jesús? Doblegarnos, doblar la rodilla, rendirnos ante Él, que la razón que nos impide reconocerle como Dios hecho hombre, la quitemos a un lado. Eso se llama doblar las rodillas, doblegarnos y darle paso a la fe para decir que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Pongan cuidado. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. Y toda lengua confiese, atención, toda rodilla ante Él se dobla y toda lengua confiese. Aquí está el nombre de Jesús. Escuche. Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que ese hombre llamado Jesús es el Señor, es Dios. No te puedes morir sin creer que Jesús es Dios. Y la iglesia, para que hagas el ejercicio de creer que Jesús es Dios, te deja el Santísimo allí expuesto, en el sagrario. Para que hagas el ejercicio todos los días de decir, yo creo que Jesús es Dios, o no creo que Jesús es Dios. Si creo que Jesús es Dios, voy a visitarlo, doblo la rodilla delante de Él y le digo, yo creo que estás aquí en el sagrario, no te veo, pero sé que eres Dios y estás en todas partes, todo lo ves, todo lo sabes, todo lo puedes. Gracias por estar aquí. Y mi lengua proclama que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. Así estamos dándole la gloria a Dios, porque Dios quiere que nosotros reconozcamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Dios y Señor. Por eso allá en Mateo, en San Juan San Juan 20, 28, Jesús le viene a reclamar a Tomás porque le costaba creer. Y dijo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando Pablo dice que tenemos que reconocer que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre, es que reconocer que Jesús es Dios, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí viene una perla para nosotros. Aquí viene un caramelo de chocolate que Jesús nos da. Óiganlo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, dichosos los que no vieron y creen en Él. Creen que Jesús es Dios. Hermanos queridos, hay un solo Dios, vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Se llama Jesús de Nazaret. Él es Dios y ustedes y yo tenemos que creerlo y convencernos de eso, pedirle, adorarle. Y por eso la Santa Madre Iglesia, no me canso de decirle, nos invita a adorar el Santísimo Sacramento del altar, adorar a Jesús presente en la hostia consagrada como Él lo prometió. Ahora, vemos entonces, volvemos al Evangelio de San Lucas, vemos entonces que Jesucristo es el Señor. Si preguntan, ¿por qué desata el burro? Digan, porque el Señor, Dios, lo mandó. Y ellos fueron, hicieron como Jesús lo había mandado y trajeron el burrito. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose. Subrayen esa palabra. Toda la multitud de los discípulos gozándose. Ahí está el secreto. Esto es lo que Dios quiere que hoy aprendas. A gozar. Por eso las palmas, por eso la alegría. A gozar de que Jesús es Dios y está con nosotros.
¿Qué pueblo tiene a un Dios tan cercano y tan grande y poderoso como el que tenemos nosotros? El amigo que nunca falla, al Dios de los dioses, Señor de los señores, lo tenemos con nosotros. ¿No deberíamos alegrarnos? ¿No deberíamos gozarnos? Claro que sí. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que todavía no nos hemos convencido que Jesús es Dios y está con nosotros. Gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios en grandes voces, en alta voz, Por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entonces lo están reconociendo como Dios, el Rey de Israel. Por eso en la cruz le pusieron Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y cuando le dijeron a Pilato, no le ponga Rey de los judíos, póngale este que quiso llamarse Rey de los judíos. Dijo Pilato, no, lo escrito, escrito está. Jesús es el Rey. Rey significa, en la Biblia, para nosotros, que por encima de Él no hay otro. Que por encima de Él nadie me puede dar órdenes. Que yo no puedo obedecerle a otra persona por encima de Él. Que lo que Él dice, yo obedezco porque Él es el Rey. Entonces viene la pregunta. ¿Usted obedece a Jesús? Él es el Rey. ¿Y lo obedece por encima de todo? Les pongo un ejemplo. El Rey, que es Dios, dijo, no robarás. Y a Venezuela vino un presidente que dijo, robe. ¿Y cuántos cristianos robaron porque el presidente dio permiso? Claro, utilizó otro nombre para que los tontos no se dieran cuenta. Expropiese. ¿Y qué es expropiese? Róbese. ¿Y cuántos venezolanos comenzaron a robar y a robar y a robar porque un presidente dio permiso? Entonces pregunto, ¿quién es el rey? ¿Ese presidente o Jesús? Cuando somos cristianos de verdad, el rey es Jesús. Me pueden matar si quieren, pero yo no robo porque Jesús dijo, no robarás. Pero el presidente dice que robe, exprópiese. Pues que robe él, ese es el problema de él, pero yo no. Como no hay convencimiento de que Jesús es el rey, entonces todo el pueblo comenzó a robar. Exprópiese. Qué triste. Todavía Jesús no es el rey, porque para que Jesús sea el rey, Él manda y yo obedezco. Si Jesús es el rey, vamos a ver qué dice Él, qué enseña Él, qué manda Él, y eso es lo que yo hago. ¿Listo? Pero si yo digo que Jesús es el rey y no hago lo que Él manda, se cumple lo de Lucas 6:46. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Entonces dice la Biblia que el pueblo reconoció que Jesús era el rey. ¿Otra vez? Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. O sea, Jesús es el Rey, es Dios y viene a nosotros. Bendito sea, alabado sea, hay alegría, hay gozo, hay disponibilidad de obedecer las órdenes de ese Rey. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Paz, cuando es el Rey, cuando ese Rey llega a mi corazón, cuando Él es el que manda en mi vida, cuando yo lo reconozco como mi Dios, paz en mi corazón, paz en mi vida. Entonces, algunos de los fariseos, Bárbaro, atención, atención.
información de última hora. Dos grupos, igualitos. Toda la pasión va a jugar en los dos grupos. Y usted verá en qué grupo está. Atención, el grupo de los discípulos alababa y bendecía a Dios y decía: bendito el que viene, el rey que viene, bendito el rey que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es el grupo de los fariseos, que cuando escucharon al pueblo, los discípulos decir que Jesús era el rey, que Jesús era Dios, se escandalizaron y decían: el rey es Herodes, Jesús no. ¿Cómo va a decir que él es el rey? El rey es Herodes. Esta gente se está metiendo en problemas. Le está quitando el puesto al rey Herodes. No puede ser. Mejor es Dios. Esto debe decir que Jesús es el Señor. No, haciéndose pasar por Dios. No, hay que callarlos. Y entonces vean ustedes que aquí viene el segundo grupo que quiere callar a los discípulos del Señor porque no reconocen a Jesús por Rey y por Señor. Atención. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Bárbaro! La cosa se pone seria. Porque en representación de lo terreno, de lo material, de lo mundano, están aquellos que quieren que callen los discípulos del Señor. Por un lado están los creyentes, los discípulos del Señor, gritando: Hosana, hosana en el cielo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Pero a un grupito no le caía bien. Y le dice: ya va, Señor, reprende a los discípulos, dile que se callen. Y Jesús dice: les aseguro que si estos callan, gritarán las piedras. Aquí hay varias enseñanzas. La primera enseñanza: les aseguro que si estos callan, significa que un discípulo de Jesucristo, una persona que está convencida que Jesucristo es Señor, que está convencida que Jesucristo es el Rey, que está convencida que Jesucristo es Dios, no lo calla nadie. Lo reconoce como Dios y Señor donde quiera que vaya. Hace lo que Él manda antes que los hombres, dice el apóstol. ¿A quién tengo que obedecer? Primero a Dios antes que a los hombres. No puedo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y aquí los hombres, aquí la Biblia entonces presenta la tentación del cristiano: callarse por temor a los hombres. Y Jesús dice: un discípulo no se calla, y ellos callan, gritarán las piedras. Nos pone entre la espada y la pared. Es ahí donde ustedes y yo no podemos callar. Y ahí donde tenemos que gritarle al mundo que Jesucristo es el Señor, es el Mesías, es mi Dios. Y lo que Él mande, yo obedezco. Si los demás no quieren hacer caso, pregúntenme si me importa. Pero yo tengo que creerle a Jesús. Estoy convencido como sacerdote, como creyente, como cristiano, que van a querer taparme la boca o callarme. Mejor cállate, no te metas en problema. ¿Cómo va a decir que Jesús es el rey? Ahí está Herodes, el rey es Herodes, él es el que anda. O sea que entonces los poderosos de esta tierra van a estar en un choque continuo con los que crean en Dios, porque sienten que Dios está en contra de ellos, porque sienten que los discípulos de Dios están en contra de ellos, porque siempre van a estar no adorando al rey Herodes, sino adorando al Rey de Reyes, Jesús de Nazaret.
Y esos entonces van a defender a su rey y nosotros tenemos que defender a nuestro rey. Y es un continuo choque. Por eso siempre habrá choque entre la política y la religión. Entre los gobiernos y la religión. Por eso usted verá que en el nuevo orden mundial, el enemigo número uno es la religión, es la iglesia. Porque quieren callar a la iglesia. Y Jesús dice, si la iglesia calla, las piedras gritarán. ¿Y cómo se explica que un discípulo de Jesús quiera que la iglesia calle? ¿Cuántos de ustedes han pedido a la iglesia que se calle? ¿Cuántos de ustedes le han pedido al Padre Toro que se calle? ¿Cuántos de ustedes han pedido que los sacerdotes se callen? Y Jesús dice no. Eso lo pide el mundo. Pero los discípulos de Jesús no deben callar. Si estos callan, las piedras gritan. Y hemos visto las veces que la iglesia ha callado, las veces que los discípulos de Cristo han callado, las piedras han gritado. ¿Y qué significa las piedras han gritado? Que entonces no se escucha la palabra de Dios, no se escucha la moral, no se escucha los valores cristianos, sino se escucha lo que los poderes quieran imponer. Por ejemplo, matar a un niño en el vientre de una madre. Por ejemplo, que se casen hombres con hombres, mujer con mujeres. Y es ley, las piedras gritan. Exprópiese, las piedras gritan, porque los discípulos callan. Ustedes lo han visto. Cuando se tomó posesión en las nuevas posesiones que se tomaron del gobierno, nombraron a Dios. Juro por nuestros dioses, por los dioses de la sabana, por los espíritus de la sabana, pero no por el Dios del cielo, no por Jesús. Porque cuando los discípulos callan, las piedras gritan. Y nos lo quieren imponer en Venezuela. Y ahora, porque los discípulos callan, ahora son los babalaos, los santeros, los brujos, los que están gritando. Ahora son ellos los que mandan. Ahora ese es el culto que se da en Venezuela, María Leonza, Huaycaipuro, Negro Felipe, los espíritus de la sabana. ¿Ese es el Dios de ustedes? ¿Ese es Jesucristo, nuestro Rey? Hosana, el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene, el Rey de Israel. No, ese es otros dioses que nos quieren imponer, porque los discípulos han callado, las piedras están gritando. Ustedes y yo no podemos. Hoy en el domingo de Ramos tenemos que saber que no hay otro Dios fuera del Dios del cielo. Que pueden gritar que María Leonza es Dios, que Huaycaipuro es Dios, y jurar por ellos. Que lo hagan ellos si quieren. Pero nosotros estamos convencidos que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para salvarnos. Y si ellos no buscan la salvación, es problema de ellos. Pero ustedes y yo hoy, cuando comienza la Semana Santa, es una Semana Santa para reflexionar y para ver si vamos camino de Jerusalén siguiendo a Jesús. O sea, camino al reino de los cielos. O si al contrario, estamos del bando de aquellos que matan a Jesús. Aun cuando sean discípulos, Judas lo traicionó, lo vendió. ¿Cuántos de ustedes han vendido la iglesia? ¿Cuántos de ustedes han vendido la fe? A lo mejor por una bolsa de comida, o por una casa, o por una ideología, o por un trabajo. ¿Cuántos de ustedes lo han vendido? Muchos. Eso no es algo oculto, eso es a gritos. ¿Cuántos de ustedes han vendido su fe por un trabajo o por un clap? ¿Una bolsa de comida? Muchos. ¿No estamos haciendo el papel de Judas? ¿Cuántos de ustedes han dicho, liberen a Barrabás? Y que a Jesús se condene.
y que a Jesús se mate y se asesine? ¿Cuántos de ustedes apoyan a Barrabás? Y la Biblia dice, Barrabás era un asesino, Barrabás era un sinvergüenza, un ladrón. ¿Y cuántos de ustedes apoyan a Barrabás? Y se llaman cristianos. Pues la Biblia hoy nos presenta a quién apoyas. ¿Por quién estás dispuesto a dar la vida? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? Ya sé que algunos están gritando, ¡cállese! Y Jesús habla y dice, si éste calla, las piedras gritarán. Jesús me dice que no puedo callar y que yo tengo que decirle la verdad al pueblo y animarlo. Por eso, queridos hermanos, hoy una vez más les invito a que podamos decir como este hombre, el que lo vio después resucitado, Tomás, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios. Pero cumpliendo la bienaventuranza de Jesús, dichosos los que sin ver creen. Semana Santa comienza. Y se llama Semana Santa porque es una semana donde yo le voy a dedicar tiempo al que es el santo de los santos, al que es el Señor y al que es Dios. Por tanto, en esta Semana Santa no deberíamos nosotros dedicarnos a las cosas comunes del mundo. No deberíamos dedicarnos a ir de paseos a la playa. Es una Semana Santa. No deberíamos dedicar esta Semana Santa, a lo mejor porque no voy a trabajar, me voy a dedicar con mis amigos a tomar licor. No, porque dejaría de ser una Semana Santa y volveríamos a decir, crucifiquen a Jesús y liberen a Barrabás. Aquellos que se van a tomar licor están crucificando de nuevo a Jesús y liberando a Barrabás. Aquellos que se van de parranda, aquellos que se van a lo mejor a las playas a disfrutar, están crucificando a Jesús y liberando a Barrabás. Es una Semana Santa y es santa porque usted tiene que dedicarle más tiempo a la oración, por eso se llama santa. Tiene que dedicarle tiempo al ayuno y tiene que dedicarle tiempo, ayuno, oración y las obras de caridad, porque es una Semana Santa. Y en esa Semana Santa tenemos que confesarnos porque es una Semana Santa. Y en esa Semana Santa tengo que luchar contra el pecado porque es una Semana Santa. Y en esa Semana Santa tengo que leer la palabra de Dios porque es una Semana Santa. Y en esa Semana Santa tengo que ir a un retiro espiritual porque es Semana Santa. Y en esa Semana Santa tengo que ir a la iglesia porque es una Semana Santa. No es una semana de prostitución, de libertinaje, liberando a Barrabás. Sino es una semana donde medito con Jesús la subida a Jerusalén, donde medito con Jesús lo que es morir en este mundo para poder triunfar, resucitar con Cristo. Por eso en esta Semana Santa vamos a mirar las tres partes: pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para decir que así como Cristo padeció, nosotros vamos a padecer y vamos a sufrir, subiendo a Jerusalén, sufrimiento. Pasión, muerte, que así como Cristo murió, también nosotros vamos a morir, pero que la muerte no tiene la última palabra. Y resurrección, que Cristo resucitó y también nosotros vamos a resucitar con Él. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para lograr pasar como Cristo por las tres partes, pasión, muerte y resurrección? ¿Qué estoy haciendo? Lo anhelo, lo deseo, lo creo. La interrogante que de ahí, yo como sacerdote del Dios Altísimo, lo único que hago es proponerle lo que dice la palabra. Si lo aceptan, bien. Si no lo aceptan, también. Papá Dios, gracias por el que a través de tu palabra nos muestras cómo debemos vivir esta Semana Santa. ¿Y cuál es tu propósito para que aceptemos a Jesús como Señor, como Dios, como Rey, como Mesías, como Salvador? Y nos muestra todo el esfuerzo que tenemos que hacer subiendo a Jerusalén,
para poder nosotros vivir como auténticos cristianos, aunque no. Ayúdanos a no desmayar. Y como Cristo cargaron la cruz, también nosotros podamos cargar nuestra propia cruz. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna.